Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos y académicos. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a la doctora Cecilia Elizabeth Enríquez Ortiz, profesora titular A de tiempo completo y coordinadora de la licenciatura de Ciencias de la Tierra en la ENES, aquí en Yucatán de la UNAM. En UCUB está la ENES. Doctora, sabemos de todos los estudios que usted ha hecho, pero por cuestión de orden, platíquenos, ¿qué es un gradiente de salinidad? ¿Qué es? Un gradiente de salinidad es una diferencia de concentración de sales en un cierto espacio. Entonces, eso es lo que es un gradiente de cualquier cosa, es la diferencia que hay en algo a lo largo del espacio, en cierta distancia. Entonces, un gradiente de salinidad es que tengamos en un mismo sitio concentraciones de salinidad distintas en una misma, por ejemplo, laguna costera o en una desembocadura de río, distintas concentraciones de sal separadas en una cierta distancia. Mientras más chica sea esa distancia, es mayor el gradiente. ¿Es lo mismo un gradiente de salinidad que gradiente salino? Es lo mismo. Doctora, este gradiente de salinidad que usted nos está explicando produce energía. La salina o el agua salobre, explíquenos qué produce energía ecológica. ¿Se puede producir a través del gradiente de salinidad o a través de lo que acá llamamos los charcos salineros? ¿Se puede producir energía? Sí, podría ser posible obtener de ahí energía eléctrica. Lo que pasa con los gradientes en el planeta es que muchos de estos gradientes tienen el potencial, o sea, la capacidad de liberar energía. Por ejemplo, en un gradiente salino hay esa posibilidad de liberarse la energía cuando se mezclan esas dos masas de agua. Entonces, en un momento dado, en cualquier río del mundo, está llegando agua con prácticamente nada de sal, una concentración casi cero de sales por cada litro de agua, está impactando con el océano, que tiene una concentración aproximada de unos 34-35 gramos de sal por cada kilogramo de agua. En el momento en que chocan, la mezcla de forma espontánea, o sea, natural, está liberando una cantidad de energía brutal. ¿Cuánta? Pues los cálculos teóricos de cuánta es por cada metro cúbico de agua dulce que se mezcla con el mar, se podría obtener o se libera más o menos la misma energía que lo que se obtendría en una caída de agua de 100 metros de altura. Es a ese nivel de comparación, ¿no? Doctora, usted no está diciendo, perdón que yo le interrumpa, doctora, usted no está diciendo que cuando choca el agua de un río y esa agua de un río o agua, por ejemplo, aquí en el caso de los cenotes, de las bocas de Silán, cuando choca con el agua del mar, puede producir energía. Eso es lo que nos dice, doctora. Se está liberando la energía continuamente, nada más que no en forma de energía eléctrica, en forma de otros tipos de energía, en forma de calor, en forma de movimiento turbulento. Se está liberando la energía que había en esa diferencia salina. Si el mar fuera más salado, entonces se liberaría un poco más de energía. Si el río viene salobre, pues se liberaría menos. El truco es
cómo conviertes esa energía en el tipo de energía que nosotros necesitamos o requerimos ahorita, que es la energía eléctrica. Y ahí es el problema. La tecnología para hacer las conversiones de energía, pues está para este recurso, que es el recurso del gradiente salino, está en pañales, ¿no? Hace muy poco tiempo que se sabe, bueno, no, hace mucho tiempo que se sabe que ahí hay energía, pero hace muy poco tiempo que empezó a verse con ojos de querer explorar, convertir esa energía en energía eléctrica. O sea, que la energía, cuando choca el agua dulce con el agua de mar, siempre hay energía. Lo que se está descubriendo es cómo capitalizar esa energía, que puede ser energía, puede convertirse en energía eléctrica. O sea, nos está diciendo que va a haber o puede haber una innovación tecnológica y de conocimiento en lo que ustedes están descubriendo, doctora. Sí, en realidad nosotros no descubrimos que hay ahí la energía. Eso se descubrió hace muchos años. Lo que está en continuo desarrollo es cómo hacemos ahorita los humanos para obtener energía de una forma distinta. Porque ahorita necesitamos mucha energía. Todo lo que hacemos, todo lo que consumimos, la ropa que vestimos, la hamburguesa que nos comemos, requiere de una cantidad de energía tremenda, y la forma de obtenerla ahorita es quemando hidrocarburos, y la combustión de hidrocarburos es algo que tiene al planeta en un momento de emergencia tremenda. Entonces necesitamos, yo pienso, usar menos energía, pero además necesitamos obtenerla de otra forma, porque no podemos seguir obteniendo nuestra energía de la gasolina, del gas, del diésel y de todos los hidrocarburos o combustibles fósiles que tienen ahorita al planeta calentándose y nos tienen en esta situación pues tan dañina, no solo a nosotros, sino a todas las demás especies vivas que estamos en el planeta, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos. Y hoy tengo la oportunidad de platicar con la doctora Cecilia Elizabeth Enríquez Ortiz, profesora titular A de tiempo completo aquí en la UNAM en Yucatán, y nos estaba platicando cómo podemos obtener energía a partir del choque, ahora sí, de dos cuerpos de agua. Si estoy mal, que me corrija, de agua dulce con agua salada. Aquí en Yucatán, ¿cómo se da ese choque? Porque aquí es un poquito especial por el agua del acuífero. Pero además, usted sabe que Yucatán está en una región tropical y usted ha ido a hacer investigación. ¿En qué lugares? Platíquenos, doctora, ¿qué ha descubierto? Sí, es muy buena tu pregunta, Freddy. Fíjate que el proyecto que me tiene ahorita investigando a la energía es el proyecto SEMIE Oceanote.
Es una serie de muchos proyectos desarrollados por el Centro de Investigación en Energías del Océano a nivel nacional. Entonces, la exploración de la energía no está enfocada solamente a una localidad, sino qué tiene México. Entonces, México tiene mucho mar, muchísimo, ¿no? Tenemos en el Pacífico y en el Atlántico una costa envidiable por todo el planeta. No en todo el país tenemos las mismas circunstancias. Como bien lo dijiste, Yucatán es muy particular, pero podríamos separarlo como en 3 partes en el país. La parte de Yucatán es una zona en donde pues no tenemos ríos en la superficie del terreno, ¿no? No tenemos ríos porque pues el karst, esta forma geológica de la península hace que todo lo que llueva se transmite al subsuelo y entonces que el agua fluya de manera subterránea y pues siga su camino como en todo el mundo por gravedad, por el peso del agua hacia el mar, ¿no? Entonces, nada más que en este caso, el camino lo sigue pues de forma subterránea y va a ir a desaguar en la franja costera como ojos de agua submarinos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que tendríamos como la afluencia del agua dulce cercana a la costa. Pero tenemos en la parte del centro muchos ríos, porque tenemos 2 cadenas montañosas muy importantes, las 2 cordilleras, y en esas cadenas montañosas llueve mucho, y entonces hay muchos ríos que descargan en los mares, en el Pacífico y en el Golfo de México principalmente, en donde también tendríamos ese otro tipo de recurso del gradiente salino. Y luego nos quedamos con la otra península. La otra península tiene el problema de que no hay agua dulce, ¿no? Es una zona muy desértica, casi no llueve. De hecho, tenemos ahí un problema grave de acceso de agua dulce para los pobladores de ahí, que cada vez tienen menos ese recurso, el del agua dulce. Pero aún ahí hay gradientes salinos, porque muchas de las zonas costeras desarrollan, porque hay mucha evaporación, es muy desértico, es muy cálido, van desarrollando condiciones de hipersalinidad. Entonces, el gradiente salino ahí estaría entre el mar, que tiene aproximadamente 35 gramos de sal en cada kilogramo de agua, y las lagunas pueden tener mucho más que eso. Entonces, o incluso el producto de las desaladoras, porque allá muchas veces es requerido quitarle la sal al agua del mar para poder tener agua dulce, porque pues no tienen esta situación que tenemos aquí de una abundante lluvia, una abundante recarga de nuestros acuíferos, y pues la verdad es que al menos en cantidad no tenemos la preocupación de disponibilidad de agua dulce por ahora, ¿no? Usted fue a Río Lagartos, fue a monitorear. ¿Qué es esto? ¿Qué monitoreó? Cuéntenos, doctora, la experiencia, por favor. ¿Y qué resultados hay? Platíquenos. Río Lagartos fue uno de los sitios que escogimos como sitio idóneo para hacer esta exploración de cuánto potencial hay en el gradiente salino, cómo varía cuando llueve, cuando es secas, cuando es nortes, Así es. qué tanto sube y baja la salinidad, ¿no? Pero también en nuestro equipo de trabajo estuvimos midiendo muchas variables ambientales, tanto vivas como no vivas. ¿Cuáles son las características del agua? ¿Qué organismos hay? ¿Qué organismos hay en el agua? ¿Qué organismos viven en el sedimento? Bueno, terminamos midiendo hasta cuántos plásticos y microplásticos hay en esa laguna, porque finalmente fue un esfuerzo tan grande y tan bonito
de muchas campañas de campo para medir durante un año en las distintas épocas climáticas, en toda la laguna, que sabes que es enorme, ¿no? Y además, campañas de campo intensivas para ver con lupa lo que pasa de manera continua, por ejemplo, durante todo un ciclo de marea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Midiendo cada hora salinidades, flujos de agua, organismos, propiedades del agua, propiedades del sedimento, un montón de parámetros en estos dos diferentes formas de medir. Una es campañas de campo yendo en distintas épocas del año, yendo como se hacen estas campañas, ¿no? Vas a una estación, llegas en lanchita, sacas todo, mides todo, después te vas a la siguiente y a lo mejor durante 2 semanas tienes una fotografía de cómo es la laguna en sus variables físicas, en sus variables ambientales, en sus variables vivas, en las aves, así, pero tienes una fotografía que le tomó 2 semanas tomarse a esa instantánea de la época de lluvias, la instantánea de la época de nortes, la instantánea de la época de seca. Más tener estas otras visiones de cómo funcionan las cosas con mucho mayor detalle en la boca, por ejemplo. ¿Cuáles son los intercambios que hay entre el mar y la laguna a todos los niveles? Y finalmente, también estuvimos midiendo de continuo cada 10 minutos, o sea, pusimos unos instrumentos oceanográficos para tener un monitoreo continuo en las diferentes cuencas de Río Lagartos que nos pudieran dar el detalle en todo momento en ese año de todo lo que iba pasando. Ya llovió, ya se bajó la salinidad. No ha llovido, empieza a incrementarse la salinidad porque está habiendo evaporación, se pierde agua a la atmósfera y pues se va quedando el agua de la laguna con la sal de esa agua que se fue a la atmósfera, ¿no? Entonces va aumentando. Nos vamos a un corte comercial y regresamos, doctora. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos e investigadores. Y el día de hoy tenemos a la doctora Cecilia Elizabeth Enríquez Ortiz, profesora titular de tiempo completo en la ENES, aquí en Yucatán, de la UNAM. Doctora, usted nos estaba platicando el monitoreo que usted hizo en Río Lagartos. Nos gustaría saber cuándo hay más sal y que nos explique un poquito más en épocas de lluvias, de secas, de nortes, y en este monitoreo, ¿cómo fue el comportamiento, pues ahora sí, de los animales que allá viven, por favor? Fíjate que estamos encontrando y nos va a tomar todavía meses, quizá años, seguir descubriendo todo lo que medimos, porque fue una cantidad enorme de datos la que obtuvimos, una cantidad enorme de muestras que todavía se están algunas procesando. Y hemos encontrado cosas súper interesantes. Una, por ponerte un ejemplo y del tema precisamente de la salinidad, es que hay un desfase temporal
en las salinidades, ¿no? O sea, a la laguna le entra agua del mar. Y esa agua del mar entra, sube la marea, se mete el agua, baja la marea, se sale el agua. Pero esta marea que sube y baja todos los días, por siempre, a veces sube más y a veces baja más. Y esas son pues las mareas que les llamamos vivas o muertas, ¿no? Cuando hay luna llena o cuando hay luna nueva. Pero también a lo largo del año sube más en una época que en otra. Entonces la laguna se alimenta del agua de mar. Y después, durante todo el año, cuando no es época de lluvias, va perdiendo agua hacia la atmósfera y se va quedando con la sal. Y entonces se va cargando de sales, sobre todo hacia la cabeza, ¿no? Después llegan las lluvias, y las lluvias casi nunca le llueven a Río Lagartos. O sea, hay una situación en esa franjita costera, en donde tú sabes que en la franja costera de nuestra península, pues hay brisas marinas, ¿no? Ya ves que está uno muriéndose de calor en Mérida y nos vamos hacia Progreso, hacia el norte, y allá está bien a gusto porque recibimos viento del norte, que es bien fresco porque viene el viento desde el mar hacia la península. Bueno, pues como que ese viento empuja a la lluvia, y muchas veces en la costa, aunque se vea que está lloviendo y se ve la lluvia en la península, en la costa no. Entonces la franja de la costa tiene un clima bastante más seco. Ahí llueve mucho menos que lo que llueve un poquito más hacia tierra. Entonces casi nunca le llueve a Río Lagartos, pero cuando llueve en la península, ya habíamos dicho eso, se va recargando el agua del subsuelo, y esta recarga del agua del subsuelo llega un momento en que ya alcanza la zona costera. En ese momento, lo que nosotros vimos es que el nivel del agua de la cabeza, de la zona más interna de la laguna, se invierte con respecto al nivel del mar, y como que el agua salada se exporta hacia el mar. Pero se exporta igual que como fue entrando, como bombea, como en la bomba de la marea. Cada que hay mareas bajas va saliendo agua hipersalina hacia la zona costera, y entonces ese es el ciclo más o menos anual de la sal. De cualquier forma, esta laguna siempre es más salada que el mar, pero eso nos maravilló, nos encantó. Otra cosa que nos maravilló es darnos cuenta de que existen organismos, una gran cantidad de organismos en esa laguna, en salinidades pues que son súper extremas, ¿no? O sea, salinidades que uno pensaría que ahí ya no debería de haber nada, y no, o sea, sí hay, ¿no? Hay una riqueza en esa laguna preciosa. Afortunadamente es una reserva de la biosfera, y así es como debe de continuarse. Pero esas salinidades, esas condiciones que tiene la laguna de Río Lagartos, las tiene porque nuestra naturaleza local nos lo permite. O sea, nadie invierte energía ni esfuerzo en generar esas salinidades de hipersalinidad que tiene Río Lagartos. Lo hace nuestro clima, lo hace nuestro viento, nuestra radiación solar, nuestra evaporación, que podríamos replicar en cualquier parte de la costa de Yucatán. Si quisiéramos obtener agua con las mismas condiciones de salinidad, podríamos generarla gratuitamente con nuestras condiciones ambientales, atmosféricas y solares. ¿Qué especies existen allá que ustedes dijeron, existe esto acá? Bueno, en realidad, el tema más biológico, yo no soy la persona más adecuada en dártelo, porque yo soy oceanógrafa del área física y estudio más las variables físicas, ¿no?
Sin embargo, a pesar de que, esta laguna ya tenía estudios previos, ¿no? Ya investigadores de Cinvestav y de otras instituciones ya habían explorado a esta laguna, y lo que nosotros encontramos confirma lo que ellos habían dicho. Se han encontrado más cosas porque nuestros muestreos pues fueron más intensivos también, y llegamos a otros sitios, pero no invalida, nada más como suma algo a la información. Y luego te paso el contacto de la colega que se encargó de la parte biológica para que ella te platique de todo esto. Doctora, de verdad, gracias por regalarnos su tiempo. Aquí nuestro principal adversario es el tiempo, porque es tele. Y gracias por permitir compartir toda esta experiencia, esfuerzo que usted hace por seguir recabando datos y que nos ayuden a conocer más qué es lo que pasa en la península de Yucatán. Muchas gracias a ti por invitarme, un placer, y pues siempre que pueda estoy a la disposición de compartir lo que hacemos e invitar a los muchachos a que se suman a esta exploración del planeta. Sí, incluso ya hay gente que se está haciendo sus tesis a partir de las investigaciones que ustedes hacen. Así es. Sí, están saliendo tesis muy bonitas de este y de muchos proyectos como este. Gracias, doctora. Gracias a ti.